beneficio de que podemos más o menos salir al aire. Más o menos taparear esto, pues déjenme contarles que hemos planificado el programa en diversas oportunidades, pero el programa una vez lo suspendimos. Siempre hay un problema. Había una cadena, luego había otra cadena. Bueno, en definitiva, y hoy la cosa no está muy bien, pero estamos haciendo un esfuerzo por comunicarnos con todos ustedes. Sí, bueno, Clemente, yo estoy recordando el programa anterior. Andrés, la situación al momento pues se ha creado producto de una decisión del Consejo Nacional Electoral del pasado lunes, que nos fue dada a conocer por la presidenta del Consejo, donde ya se había definido la parte en cuanto a aprobar el 1% y en un momento dado, no se sabe cuándo ni en qué forma, viene el 20%. Yo vengo sosteniendo, Andrés, de que es una dilatoria más de las que este gobierno está acostumbrado, porque al gobierno no le interesa por ningún motivo que el revocatorio se dé. ¿Por qué no le interesa? Porque más del 80% de la población venezolana va a salir a votar por el cambio de gobierno. Pero en el 20% es muy posible que nosotros podamos llegar a más de 8 millones de votos. Consecuencialmente, de forma de facto, ya Maduro y este gobierno quedan revocados. Efectivamente. Yo creo que a partir del día lunes de esta semana, se abrió una nueva expectativa para el pueblo venezolano. Estábamos esperando nada más la certificación por parte del Consejo Nacional Electoral, que efectivamente dijera se ha validado en cada uno de los estados de Venezuela el 1%. Eso lo dijo la señora Tibisay Lucena el pasado lunes. Pero curioso, por cierto, porque previo a ella había estado dando una rueda de prensa desde allí, desde las propias instalaciones del CNE, este psiquiatra perverso. Rodríguez, el psiquiatra el funcionario del del Poder Ejecutivo, exactamente, que sabe más de lo que sucede en el Consejo Electoral que los mismos miembros del Consejo exactamente. Electoral. Este psiquiatra del mal, pues había dicho, el referéndum está muerto legalmente. Pero una hora después, la señora Tibisay Lucena dijo, han validado en los 24 estados de Venezuela y están corriendo las 48 horas para que la MUD haga la solicitud. Pero previo a eso, había dicho en los días anteriores, tanto Diosdado Cabello como el propio Jorge Rodríguez, había señalado que la MUD estaba inhabilitada para hacer solicitudes de referéndum revocatorio, que no tenía la cualidad para ello y que en consecuencia tenía que ser eliminado ese referéndum revocatorio, en todo caso ser repuesto todo el proceso desde el primer paso. Pues bien, ¿qué ocurrió? El día siguiente la MUD fue convocada a el CNE para entregarle la acreditación como efectivamente intermediaria entre los venezolanos y el Consejo Nacional Electoral para activar y hacer la solicitud del revocatorio, cosa que hizo el día martes también la Mesa de la Unidad Democrática, la solicitud de una buena vez de pasar a la siguiente fase del 20% de respaldo que autoriza de manera automática, activa, el referéndum revocatorio. Ahora tenemos esta nueva expectativa. ¿Cuándo el CNE va a decir, arranquen tal día, tienen tantas máquinas, tantas mesas electorales para recoger esos 4 millones de votos de apoyo para activar la mesa el referéndum revocatorio? Cuando vino Enrique Capriles el pasado jueves de la semana pasada aquí, bueno, fue bien gratificante, primero porque la gente acudió masivamente a las 3 movilizaciones que hicimos, que fueron convocadas en Ciudad Bolívar, en Upata y
en horas de la tarde aquí en la Plaza Gandhi de Puerto Ordaz. Allí dijo... Fue en la Plaza Gandhi. En la Plaza Gandhi, sí. Dijo Enrique Capriles ese día que teníamos que mantener la presión popular, la presión de la calle, y es lo que él ha continuado haciendo y es lo que ocurrió el día de ayer en algunos estados del país. Ayer también en la tarde, en las horas de la mañana, se movilizó Ciudad Bolívar para llevar la misma comunicación que se entregó al Consejo Nacional Electoral en Caracas, se le entregó ayer a las autoridades regionales del Consejo Nacional Electoral. Pero seguimos presionando y vamos a preparar una gigantesca manifestación aquí en el Estado Bolívar, también para continuar presionando. Hoy está Enrique Capriles en el Estado Zulia, ayer estuvo en Lara, en lo que fue una hermosísima concentración y caminata al lado del compañero Alfredo Ramos, el alcalde de la ciudad. Bueno, fueron 5 cuadras llenas, repletas de gente. Repito, 5 cuadras de personas, de ciudadanos que estaban, que se movilizaron ayer en la ciudad de Barquisimeto. Hoy ocurre lo mismo en la ciudad de Maracaibo y bueno, y vamos a continuar esperando y presionando para esperar el anuncio del Consejo Nacional Electoral en relación a esto. El anuncio en cuanto a la fecha para recoger el 20%. Sí. Ahora, ¿cuál es la estrategia del CNE? La estrategia del CNE es una sola, tal como vimos. Ellos dijeron que pasaban un informe hasta el Ministerio Público para que se hicieran unas investigaciones, cosa que en mi opinión no tiene que retardar las investigaciones en relación con la situación de Jorge Rodríguez en cuanto a el fraude electoral de la MUD. Vamos a explicarle un poco a la gente, porque como toda esta estrategia del CNE, que es gobierno, ¿verdad? Porque es una oficina de Miraflores, es tratar de hacer perder la credibilidad en la población. ¿Cuán de cierto, Andrés Velázquez? Porque hay una situación que tú eres una persona muy autorizada para hablar de esto, porque está muy bien relacionado a nivel de la MUD, a nivel de Caracas, porque si alguna cosa ha caracterizado tu personalidad es que nunca te has desvinculado de la gestión de Caracas con la gestión del Estado. Y esto te da el beneficio de ser una persona con mucha capacidad de información. ¿Qué de cierto es en cuanto a ese fraude de la MUD? Cuando la MUD recogió más de 300.000 firmas y lo que se requerían eran menos de 100, sobre esas 200.000 firmas, ¿dónde está el fraude? Bueno, ninguno. Lo que pasa es que, ¿cuál es, y por eso lo califico de perverso, sobre las opiniones dadas por Jorge Rodríguez? El propósito o la misión de Jorge Rodríguez cada vez que da una rueda de prensa o hace este tipo de anuncios perversos, lo único que persigue es generar dudas, lo único que persigue es generar angustia en la población y crear efectivamente la duda de que el referéndum... Perder credibilidad y sembrar definitivamente en el seno del pueblo venezolano el criterio de frustración, que es lo que efectivamente persigue este señor Jorge Rodríguez. Pero cada una de esas mentiras se les va cayendo, de tal manera que cuando él dice la MUD cometió un fraude, ¿cuál fraude? Nosotros les entregamos 2 millones de firmas, de las cuales pudieron chequearse, según ellos, más de 1,5 millones. Y sobre ese 1,5 millones fuimos a la validación, que a pesar de que no nos dieron las máquinas suficientes para validar, sin embargo, se validaron casi 1 millón de firmas, de las cuales 400.000, 399.000, de acuerdo a lo dicho por el propio Consejo Nacional Electoral, hicieron match con el archivo que reposa en el Consejo Nacional Electoral en cuanto al registro de cada uno de los ciudadanos del país que tienen derecho a votar. Entonces, allí no hay
ningún tipo de fraude. Y además, yo agrego lo siguiente, que si alguien transcribió un número de cédula mal con otro nombre, ¿quiénes eran los transcriptores? ¿Acaso no eran los propios funcionarios designados del por gobierno? el Consejo Nacional Electoral? Entonces investiguenlo a ellos, que no hicieron el trabajo bien, pero no nos van a venir con el cuento ahora de que la gente o la MUD cometió fraude. Y por otra parte, yo estoy absolutamente seguro, pero absolutamente seguro, que el PSV mandó gente allí para que se anotara con número de cédula falsa y tal, para luego venir con este tipo de cuentos. Pero en todo caso, fue tanta la gente que validó, que en todo caso eso no impidió que cumpliéramos con el requisito. Es decir, que esa gran mayoría no está en la gente enviada intencional y fraudulentamente por el PSUV. Así es. La gente que aparece con ese cuento es gente enviada por ellos mismos, tal como... Para crear ese conflicto. Para crear Ahora, este tipo de la gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos es: ¿por qué el Consejo Nacional Electoral, como organismo de dirección del poder electoral en el país, nunca ha hablado de que hay posibilidades de fraude, que hay vicios en esto, que hay vicios en eso, porque es a quien le corresponde? ¿Por qué Jorge Rodríguez, que es simplemente un funcionario del gobierno, tiene más información que muchos? Es decir, que la dependencia del Consejo Nacional con Miraflores como organismo del Ejecutivo Nacional es tan grande que el mismo Rodríguez tiene más influencia que el mismo Maduro en el Consejo Nacional Electoral. Así es. ¿Qué pasa en el gobierno? Bueno, esa es una conexión directa que hay allí, definitivamente, y lo cual deja muy mal parado tanto al gobierno como a la institución CNE, como al mismo Jorge Rodríguez. Porque recuerda que Jorge Rodríguez era presidente del CNE, sí, y según él... sigue siendo. Para ocupar ese cargo tenía que ser alguien independiente, no militante de ningún partido político. ¿Y qué ocurrió? Ese señor sale del CNE e inmediatamente va de candidato para ser alcalde de Caracas. Es decir, que su condición ya de independiente, cuando estaba al frente del CNE, era una farsa. Era una farsa, lo cual habla muy mal de él en cuanto a credibilidad, y sigue hablando mal de él. Es decir, él mismo se ha echado un pote de porquería encima cuando actúa de esta manera, y cuando engañó a los venezolanos pretendiendo decir que él estaba asumiendo una posición imparcial al frente del Consejo Nacional Electoral. Y fue parte del cuestionamiento que nosotros, como miembros de la Asamblea Nacional, hicimos cuando fue designado Jorge Rodríguez presidente del CNE, porque una de las condiciones sine qua non, fundamentales, constitucionales, es que para ser miembro de este tipo de organismos, así como del Tribunal Supremo, los mismos rectores del CNE no pueden tener militancia partidista. No pueden. No pueden. Y entonces resulta pues que allí está claro, desenmascarados, son unos farsantes, son unos embusteros, gente que se burla del pueblo venezolano cuando asume este tipo de conducta. Una pregunta que es muy importante. Recientemente, es decir, este fin de semana pasada, el gobierno norteamericano o funcionarios del gobierno norteamericano tomaron una decisión en relación a 3 militares venezolanos altamente implicados dentro del narcotráfico. Uno de ellos, alto funcionario de hombre de confianza de Chávez, y Maduro el lunes también, para reivindicar la moral de este señor, lo nombró ministro de Relaciones Interiores. Eso no es una forma de demostrar el irrespeto que estos señores tienen desde Maduro para abajo, tanto a lo que es la Constitución Nacional como también a los organismos internacionales. De manera que Maduro y todos sus éxitos son nacionales e internacionalmente creíbles. Han
evidencia como para tener dudas de que efectivamente no hay algo o no tiene algo de certeza este tema de funcionarios del gobierno y el narcotráfico. Está el caso de Willie Maclet, que está preso por narcotraficante, quien dio una serie de declaraciones y relató de qué manera él se vinculaba con la Fuerza Armada Nacional. Willie Maclet tenía un carnet oficial expedido por la Fuerza Armada Nacional. Más un pasaporte plenipotenciario. En segundo lugar, bueno, el gobierno le vendió a Willie Maclet, le entregó la línea aeropostal venezolana, en cuyos aviones fueron trasladadas toneladas de cocaína hacia México y el Caribe. Eso todo reposa en el expediente. Luego está el conocido y ya famoso cartel de los soles, de acuerdo según el cual están involucrados o forman parte miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales. Luego está el caso de los narcosobrinos, que está siendo juzgados, que ya cantaron. Luego cantaron y no cantaron boleros. Así es. Luego está el caso de miembros de nuestras Fuerzas Armadas, tenientes, subtenientes, coroneles que han pescado por allí, no tan nombrados, pero que les han agarrado cargamentos y los involucran en cargamentos de cocaína, de tráfico de estupefacientes. Y luego viene este caso donde la Alta Corte de Nueva York y el fiscal general de los Estados Unidos le hacen una acusación a estos dos militares, entre ellos Reverol, y aparecen ya buscados en el mundo entero. En el mundo entero. Color rojo, por la Interpol. Yo quiero saber si Nicolás Maduro cree o no cree en la Interpol. Yo quiero saber, porque ellos se refieren muchos y solicitan que la Interpol les busque a fulano de tal y a fulano de tal. Yo quiero saber si creen o no creen en eso. No cree Andrés, porque este señor están siendo buscados. Y cómo frente a una situación como esa, tú como respuesta, la respuesta que das es nombrarlo nada más y nada menos ministro de Relaciones Interiores. El hombre que maneja la parte política del gobierno venezolano. Así es. Un ministro que de paso no puede salir ya de este país. ¿A ninguna parte? A ninguna parte. Un ministro castrado. Un ministro que está, ¿cómo te digo?, que tiene límites para su accionar, que no puede salir a ninguna parte del mundo porque sencillamente le echarían guante. Y eso, ¿a quién desprestigia? Bueno, a Nicolás Maduro, por supuesto, porque ponen en entredicho su gobierno, pero también desprestigia a la Fuerza Armada Nacional. Y yo de verdad, siento mucha pena por nuestra institución militar, porque no todos los oficiales, y no se puede generalizar con ella, sino que es un grupito el que mancha la dignidad, el que mancha el honor, el que marcha la institución Fuerza Armada Nacional en Venezuela, y a eso contribuye Nicolás Maduro. Por eso es doloroso ver que un individuo que está nada más y nada menos que con juicio abierto en la Alta Corte de Nueva York y buscado por la Interpol, sea ministro del Interior. Ahora, eso significa, Andrés, de que si alguien dentro de el mundo de las fuerzas militares venezolanas están comprometidos con reivindicar el nombre de las Fuerzas Armadas, no la va a reivindicar el ciudadano común y corriente, no la va a reivindicar el gobierno como tal. ¿Son o no los grandes responsables de reivindicar esas Fuerzas Armadas venezolanas, los propios militares que todavía tienen un nivel de moral y de decencia? Ciertamente, y ya hemos visto voces que se levantan. Hay militares que no por estar retirados dejan de serlo, porque siguen de una u otra manera representando la condición de militares, aunque estén en condición de retiro, siguen de una u otra manera representando la institucionalidad militar, han tenido cargos conspicuos muy altos dentro del gobierno que se han venido ya pronunciando en relación a esto. Y yo en este instante
mi gran pregunta o mi gran reflexión. Padrino López, Vladimir Padrino López, que tiene la condición de ministro plenipotenciario y copresidente de la República, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Avala Padrino López nombramientos como este? Que sean, bueno, ni siquiera que ni siquiera te genere un pestañear de ojos una acusación como esa. No hay ni un milímetro para la duda, y que por lo menos por seriedad o por guardar la forma se abra una investigación en relación a estos acusados. Esto es una cosa muy grave, muy grave. Y si Vladimir Padrino López se muerde la lengua, guarda silencio y no dice esta boca es mía en relación a esto, sencillamente también se hace cómplice de algo demasiado delicado y grave como esto que está sucediendo. ¿En manos de quién está ahorita en Venezuela enjuiciar a todos estos delincuentes que se han apoderado de la estructura gubernamental en manos del país? de la Fiscalía General de la Pero República. si la Fiscalía está implícita en los niveles de responsabilidad y de fraude a la Constitución del país, si el Tribunal Supremo es una oficina de Miraflores, ¿a quién le queda enjuiciar a esta gente? Serían precisamente estas instituciones, pero tú acabas de decirlo. Ya está suficientemente claro. No hay. No hay. Porque destruyeron todas las instituciones del país. En Venezuela una investigación de Entonces, mi pregunta, ¿en manos de quién queda la gran solución a lograr conseguir la reivindicación de la moral, la decencia del pueblo venezolano? Vamos a unos compromisos comerciales acá en Onda. No hay pausa. No, seguimos. Ya estamos entonces con Andrés Velázquez corrido. Sí, pero estamos comprometidos, ¿verdad? Vale. Bueno, ahí te dejo la pregunta. Exacto, yo creo que eso queda en manos del pueblo. El referéndum revocatorio, el ciudadano, porque cuando existen crisis en un país, crisis moral como la que tenemos, crisis de las instituciones como la que tenemos, crisis económica como la que vivimos, crisis social como el hambre que pasamos, crisis desde el punto de vista de inseguridad. Venezuela es el país con el más alto grado de inseguridad a nivel del mundo y la más elevada inflación a nivel del mundo. Somos un país que ahora tenemos, si no estamos entre los primeros que están muriéndose de hambre, ya entramos por lo menos en ese canal. Y frente a crisis como esa, ¿dónde van a terminar las crisis para resolverlas? En manos de la población. La población tiene que ser consultada y nosotros tenemos en nuestra Constitución los mecanismos para hacerlo, y eso no es otra cosa que las consultas populares. Nos corresponden este año. Ahorita estamos cubriendo todos los requisitos establecidos por el CNE para activar el revocatorio, y nos corresponden otras que de pleno de hecho y derecho nos corresponden, porque concluyen o vencen los mandatos de 4 años de todos los gobernadores del país. Vienen las elecciones de gobernadores, que también tenemos que abordarlas para resolver referéndum revocatorio, elección de gobernadores, y yo le agregaría una más para hacer ese triple play electoral al gobierno, que es la enmienda constitucional. La enmienda constitucional que quedaría en una fase ya posterior. Así es. Lo importante de este momento de que lo que identifica al país políticamente es la necesidad que tenemos todos los ciudadanos de un revocatorio para cambiar de gobierno. Así es. Pero el gobierno se va a encargar de imposibilitar la convocatoria al revocatorio, pero también por vía constitucional, aun cuando el Estado de Derecho también está renegado por este gobierno, le corresponde la convocatoria a elecciones de gobernadores. ¿Cree usted que revocatorio y convocatoria a elección de gobernadores deben ser dos luchas que debe asumir la ciudadanía? Absoluta y totalmente, y no debe quedar dudas para esto. Primero, porque el 80% de la población definitivamente está pidiendo a gritos en Venezuela
El último estudio habla de más de 80%, casi el 90%, 87% de la población quiere que Nicolás Maduro se vaya. Y eso... Él es- y el tren. sí, y eso es no solamente interno, sino a lo externo. Fíjate tú, está cuestionado el gobierno venezolano para asumir, Asumir la presidencia del del Mercosur. Tiene No lo quieren. No lo quieren, cuestionamiento severo. No quieren a Maduro. A Maduro. No significa que no quieran a Venezuela. Así es. Porque así son es. dos cosas distintas. Estamos claros con eso, sí. No quieren que este gobierno asuma en este instante la presidencia pretémpore. Por lo menos cuestionamientos existen y públicos. La OEA lo tiene en la mira para aplicarle la Carta Democrática. Naciones Unidas pide que se respeten los derechos humanos y derechos políticos de los ciudadanos y que se haga el referéndum revocatorio. El gobierno americano igualmente, todos los países europeos, los expresidentes latinoamericanos de varios países, iberoamericanos podríamos decir, porque allí están los españoles también, los expresidentes de España también planteando el caso. Bueno, internamente más del 87% o el 87% de la población está planteando lo mismo. Ese es el drama, no lo quieren, tiene que irse. Y si a ver vamos en los estados, que pregunten aquí, que hagan un estudio para ver quién quiere que aquí Rangel Gómez dure un día más al frente de la gobernación una vez vencido su periodo. O que le pregunten a los aragüeños para ver si quieren que Tarek Aizame, ese malandro, siga al frente de la gobernación. Si este momento tuviéramos un milagro y el CNE convocara elecciones de gobernador y en 30 días nos fuéramos a elecciones para elegir nuevos gobernadores, ¿cuántas gobernaciones pudiera ganar el sector oficial y cuántos quienes no estamos de acuerdo con este gobierno? El sector democrático, anótalo, te lo estoy diciendo hoy es 3, ¿no? Hoy es 4. 4 de agosto, sí. Comenzamos el día lunes primero. Agarramos ya la autopista Sí. del 31 de diciembre. Así es, entonces, anótenlo. Ganamos las 24 elecciones. ¿Por qué? El gobierno no va a ganar una elección. ¿Por qué? No va a ganar ni del Tamacuro, porque ya los indígenas ni lo quieren allá. No lo quieren. No lo quieren. Ese pueblo indígena del Tamacuro, que ellos han manipulado tanto por la separación, los caños y tal, y los miedos que le metían y todo esto, allí tampoco lo quieren. La situación es dramática para este gobierno, porque este gobierno no lo quiere nadie. Y no van a ganar una sola elección de gobernadores, no solamente por el gobierno nacional, lo malo que ha sido, sino porque todos sus gobernadores son una pila de pillos, son una pila de incapaces, gente indolente que lo que ha llegado es a esas gobernaciones a hacer negocios y razón por la cual el pueblo se obstinó. Hablemos de este caso para no ir muy lejos. Aquí el pueblo guayanés está pidiendo a gritos que se vaya Rangel Gómez. No lo quieren más. Rangel Gómez es como el jefe de todos los planes que actúan en el Estado Bolívar. Vito Corleone, aquel de la famosa película El Padrino. Ese es un niño en Guayuco frente a Rangel Gómez, por Dios. Definitivamente este señor es el papá de los helados en materia de mafias aquí en este estado. Ahora, ¿qué es lo que está llevando a que hoy haya una conciencia clara que estos señores del gobierno no son más que una mafia de señores que se dedicaron a destruir al país y que obliga al venezolano a ir a un cambio, que por eso es que usted señala que las 24 gobernaciones se pueden ganar? Si estamos seguros que ganamos 24 gobernaciones en unas próximas elecciones, eso nos permite también que tenemos que tener seguro que estos señores no van a permitir revocatorio.
derechos constitucionales, democráticos y electorales, como estos que estamos solicitando. Y el otro es cómo van ellos a dar la cara ante los organismos internacionales. No tienen. Porque, bueno, hay una presión internacional en este momento dura sobre Venezuela y van a tener que responder si no hacen referéndum revocatorio y si se les ocurriera no hacer elecciones de gobernadores que corresponden de manera natural. Corresponden por ley. Sí, que no están sometidas a ningún requisito, ni a ninguna regla, ni cosa por el estilo. Bueno, entonces tendrán que explicarle al mundo qué es lo que es esto. Pero si además de ñapa tienes que no le mandan dinero o no le quieren mandar ya, según ellos, dinero a la Asamblea Nacional y no hacerlo es de hecho. Yo entiendo las declaraciones que dio Henry Ramos Ayú diciendo, bueno, aunque no manden dinero, nosotros vamos a seguir funcionando. Pero es que el no mandar dinero es un golpe de Estado en sí mismo. Es un golpe de Estado. Porque ese dinero... Debe cerrar la Asamblea. El poder legislativo en Venezuela es uno de los poderes, por no decir... Y en este momento el más legítimo de todos. El más importante y el más legítimo, que hace 6 meses viene de ser legitimado. Mientras que los otros se han delegitimado ellos mismos. Así es. Entonces, no mandar el recurso que de hecho le corresponde, porque en esto no es que el dueño, como dijo Maduro, yo soy el responsable o el dueño de la agenda de la hacienda pública. Tú no eres, tú administras una hacienda pública que no es de él la administra. Y hay una ley que se llama presupuesto de la nación, que obliga y que él no puede hacer otra cosa porque está amarrado por ley a eso. 1, enviar los situados constitucionales y municipales a cada una de las regiones, gobernaciones y municipios. 2, entregar los recursos a institutos autónomos. 3, entregar los recursos a los poderes públicos del país, Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral, Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia. Está obligado, no puede él por capricho, por antojo o por venganza, como lo dijo, yo creo que se le fue esa palabra, dijo, mi venganza es no mandar recursos. ¿Venganza de qué? ¿Venganza de qué? Pregunto yo precisamente. Entonces, ¿es que acaso que él fue allá para que todos los venezolanos nos transformemos sucesivamente en ovejas que tienen que hacer lo que da la gana? Y como no hacemos lo que nos da la gana, entonces él se va a vengar de nosotros. De manera que el que incurre en delito es Nicolás Maduro, si se le ocurre no enviar los recursos económicos para el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ahora, eso obliga a que ese artículo, el 350 de la Constitución Nacional, ante tanto acto violatorio por parte de Maduro, ante tanto acto que ha ido delegitimando a Maduro, delegitimando al Poder Judicial, a la Fiscalía y todo eso, ¿autoriza o no a la ciudadanía para que haga efectivo el 350 y aquí se pueda dar un gran paro nacional para conseguir que Maduro se vaya? Ciertamente, y fíjate lo siguiente, Enio, tú has dado en el clavo. Yo generalmente no invoco 350 si no estoy seguro. Es que es el artículo de la Constitución. Esto va a realizarse de verdad, porque una cosa es que uno lo invoque y otra cosa es que efectivamente se aplique y el pueblo responda a eso. Es que lo va a aplicar el pueblo. Pero, como tú lo has señalado, y como bien se está establecido en ese artículo 350, si la Constitución de la República fuera violentada el ciudadano no está obligado a obedecer. El ciudadano no está obligado a obedecer, y agrega, y está obligado a restablecerla por los medios que le fuere posible. Está obligado, habla de obligación de restablecer. De manera que, ¿qué estamos nosotros haciendo ahorita?
cuando estamos peleando por nuestro referéndum revocatorio y por nuestras elecciones de gobernadores. Estamos cumpliendo con un mandato constitucional. Un mandato. Así es, sencillamente. Y cuando hablamos de 350, estamos hablando también de una orden y un mandato constitucional. Y que lo tengan en cuenta, que lo tengan Ahora, en cuenta. ese mandato también incluye que la población puede colocarse de frente, enérgica, y hacer como dice la letra del himno nacional, arrancarse el yugo de estos sinvergüenzas que tienen el poder y decirle, por mandato constitucional, nosotros exigimos a la oficina electoral de Miraflores que nos convoque elecciones de gobernador. Así es, y además... Por mandato. Por mandato, sencillamente. Y lo que tú señalabas, aquí no se habla de paro nacional por los complejos que quedaron del paro nacional que se invocó el año 2002 y en lo que terminó de ser. Pero aquel fue muy político. Así es. En ese sentido de Es aquel momento. el pueblo defendiéndose de un gobierno transgresor de la Constitución. Y en consecuencia también es válido ver todas las posibilidades de que efectivamente pueda cumplirse y hacerse, pasearse por la posibilidad incluso de que efectivamente se pueda concretar también la defensa de la Constitución por la vía de un gran paro nacional. Hay un aspecto muy importante que, Andrés, porque tú tienes madera de funcionario gubernamental y estás aspirando a ser designado en las primarias como candidato a gobernador, más tiene una experiencia dentro del mundo sindical que fue donde usted se formó políticamente. Así es. Hay un decreto reciente que permite que el gobierno se pueda llevar a los trabajadores para donde dé la gana para trabajar la agricultura. ¿Esto constituye o no una violación a la ley orgánica del trabajo? ¿Constituye o no un irrespeto al ciudadano como tal? Porque los ciudadanos en un país son personas que tienen derechos y obligaciones, no son ovejas que tú las puedes llevar por donde te dé la gana. Bueno, este decreto de Padrino López, que está metido en el marco del estado de excepción y del gobierno militarista, de este cogobierno militar que tenemos, y el responsable de eso es directamente Padrino López. Porque no es Maduro, es Padrino. Es Padrino y Maduro, pero los dos son la misma cosa ya, pues. Entonces, ¿pero mandará Maduro a Padrino o Padrino manda a Maduro? Padrino manda a Maduro. No tengas duda de eso. Es decir, que Maduro es un muchacho mandado de Raúl Castro, de Padrino y de Diosdado. Así es, esto es un monigote, esto es, como dice uno popularmente, un muñequito de torta, pues. Sí, esto es un elefante metido en una cristalería, el mastodonte este. Entonces, que definitivamente este señor... Padrino López saca este decreto, lo cual constituye un flagrante irrespeto a la libertad del trabajo, en primer lugar, un flagrante irrespeto y violación a la normativa laboral venezolana, a los derechos humanos, a los derechos humanos, constituye una violación a una institución establecida en la relación obrero-patronal en Venezuela, como es la contratación colectiva. Ningún patrono ni ningún gobierno puede venir a pretender llevarse a un trabajador de cualquier empresa pública, privada, mixta o de producción social, como ellos, de interés social, como ellos la definieron en no decreto, en esta resolución. Bueno, sencillamente es una violación y eso solo ocurre, y lo hemos visto que ocurre, en regímenes de dictadura comunista, con lo cual estos sencillamente terminan emparentándose. Pero como aquí somos de tradición y vocación democrática y hay un movimiento obrero que defiende derechos, bueno, sencillamente estamos en este momento preparando todo lo que tiene que ver con la denuncia ante la OIT, que ya lo hemos señalado, y que ahora tenemos otro aliado también que nos va a acompañar en esto,
y en este caso es el representante del empleador ante la OIT, el doctor Jorge Roy. Jorge Roy, que es de Guayana. También va con nosotros a accionar ante la Jorge Organización Roy. Internacional del Trabajo. Él es el representante ante la organización de los empleadores. Exacto, porque el representante de los trabajadores del gobierno también. Hay uno de los trabajadores del gobierno que tienen allá, pero en este caso de la denuncia que vamos a hacer y la queja que vamos a presentar, afecta a los dos sectores, al trabajador en cuanto a su libertad para el trabajo y al empleador que contrata a un trabajador y que el gobierno viene a juro y porque sí pretende llevárselo a sembrar caña. André, o a sembrar el tiempo se nos papa, está agotando, sí. y no quiero que se termine el tiempo sin hacerte una pregunta que considero fundamental en este momento. ¿Por qué usted vive día tras día metido en esta lucha política en Caracas por asuntos de tipo nacional, al nivel regional, por los aspectos regionales? ¿Usted no se cansa, usted no se agota, o usted es uno obsesionado de la lucha política para reivindicar a la región de Guayana? No, yo creo que tenemos un compromiso, Enio, que definitivamente hemos asumido con el corazón, con nuestra mente y con nuestro espíritu. Yo tengo un compromiso con Guayana demasiado extraordinario. Yo soy un enamorado de esta región, pero fundamentalmente mi compromiso es con la gente, es con el pueblo. ¿Qué es un activista político sino alguien que lucha por el pueblo? A mí no me mueve otra cosa, porque yo ni me he enriquecido en la política, ni tengo negocios, ni tengo finca, ni tengo centro comercial, ni tengo ningún tipo de riqueza que no sea mi propia familia y la casa donde vivo. Eso es, de manera que si yo no estoy aquí por ningún interés crematístico, por ninguna razón personal, como vemos sí en muchos activistas No, si hay una razón personal. Tu inquietud política de volver a ser gobernador. Pero el gobernador. interés personal en cuanto... de beneficio personal. De beneficio personal. El beneficio tuyo es público. El beneficio mío es ser de ayuda al ciudadano. El beneficio que yo pretendo con esto no es otra cosa que servir a la sociedad, a la comunidad. Y porque creo que un activista político no puede tener otra motivación que no sea el de ayudar a la población, el de ponerse a su lado, el de ser solidario. Como lo ha dicho el Papa Francisco. El Papa Francisco ha definido al luchador político o a la actividad política como el eslabón más elevado de solidaridad, de redención y de servicio público. Pero tú podrías ser en este momento diputado de la República y no lo eres, y sigas aspirando a la gobernación del Estado. Eso fue una definición personal o una decisión muy personal que yo tuve. Efectivamente yo... ¿Por qué no te lanzaste si podía haber ganado? Porque íbamos efectivamente a asumir este compromiso. Porque yo creo que haberme lanzado para la... Es decir, renunció a la diputación para guardarse para ahorita. Exactamente. ¿Por qué? Porque creo que es muy responsable el asumir el puesto de lucha que uno escoge o donde cree que puede servir mejor, y porque aquí no se pueden estar asando 4 o 5 conejos a la vez. Fíjate tú, por ejemplo, de qué podía, qué seriedad o qué responsable podía ser desde mi punto de vista lanzarme como diputado, salir electo diputado y a los 5 meses, sin calentar el puesto todavía, salir a proponerme como candidato a la gobernación del Estado. Yo creo que eso no es... Es una forma de aspirar para ir escalando posiciones. Pero engañas a la gente. ¿Por qué? Porque tú pides un voto para una posición. Ah. Tú pides un voto y tienes un mandato del pueblo para cumplir con ese mandato. Es decir, que tú estás de acuerdo con la posición de la diputada esta del Parlamento italiano, que establece que el que salga electo a un cargo legislativo está obligado a cumplir el periodo, y lo contrario puede ser sancionado. Así es, y en ese ¿Por sentido... qué? Bueno, porque yo creo que hay que cumplirle a la gente. Si yo te pido un voto a ti para diputado y tú me lo das, y luego a los 2 o 3 meses
Engañando. Engañando de alguna manera, se convierte en una suerte de estafa electoral, política. El tiempo se nos está terminando y no quiero terminar entonces ya hecha esas, son dos preguntas que te quiero hacer, porque eres candidato y hay que hablar de lo que es el candidato. Así es. Muchos dicen que a este momento Andrés Velázquez no está preparado para ser gobernador del estado. Bueno, déjeme decirle con modestia y con humildad, quizás podría ser considerado el más calificado. ¿Por qué? Bueno, por toda la trayectoria que el pueblo sabe que tenemos. Si tiene 2 mandatos como gobernador de estado. Así es, y fui... Tienes mandato también como Bueno, diputado a la Asamblea. fíjate tú cómo hemos construido este reconocimiento que el pueblo nos da, Enio. Yo fui presidente del sindicato más importante de Venezuela, el sindicato SUTIS, Sí. el que agrupaba 18.000 trabajadores y que a muy temprana edad, a los 24, 25 años, ya yo dirigía. Luego fui concejal de este municipio. Yo he sido diputado 4 veces, 2 en el viejo Congreso y 2 en la nueva ¿Nunca has Asamblea pedido Nacional. vacaciones? Nunca he pedido ¿Por qué? vacaciones. Bueno, porque el luchador político no tiene vacaciones. Un luchador político está permanente, constante. No hay año sabático para el luchador político. Eso de irse, perderse un tiempo. Cuando después las volver? cosas- y después volver cuando las cosas están facilitas. Oye, qué mantequilla, ¿no? Eso sí es sabroso, hacer política de esa manera. Es decir, que no Solo te en gusta tiempos comer mucha mantequilla. y bueno, y hemos estado al frente de la gobernación, afortunadamente, con un balance del pueblo de esas gestiones positivo, bueno, y porque además, bueno, este momento que vive Guayana y que vive Venezuela, requiere de su gente más calificada, de mayor experiencia, de mayor compromiso, de mayor palabra y de mayor capacidad. Vas a pilotear un avión si gana, pero el avión va a atravesar un área de mucha tormenta. Así es. ¿Puedes tú Por ser eso un se buen capitán de ese avión? Por eso se requieren los mejores pilotos. Es como un barco que va en medio de una tempestad con olas de 6 metros. Para superar eso se requiere el mejor piloto. Es decir, que tu tamaño intelectual y de disposición de lucha es mayor que tu tamaño físico. Por supuesto. Así es. Bien, gracias a Gracias, Velázquez por Álvaro. haber estado con nosotros en nuestro programa En Positivo, acá en Onda 97.3, la superestación. Lo invitamos para mañana nuevamente de 1 a 2 de la tarde, donde estaremos nuevamente conversando con ustedes, estimados Onda oyentes. Buenas tardes y hasta mañana.